Muchas gracias también. Quiero hacerlo en especial eh, a mi amigo el doctor Jorge Atilio Franza. Él es director general de este conversatorio, pero al mismo tiempo es organizador de múltiples eventos que desde hace ya más de 4 años llevamos a cabo. Doctor Jorge Franza, todo nuestro reconocimiento, nuestra admiración por el empeño que has puesto siempre y el apoyo a estos eventos. Mención especial también a nuestros dos directores eméritos en el área internacional, el doctor Michel Prieur de Francia, director del Centro Internacional de Derecho Comparado del Ambiente, el CITSE, y en América Latina y el Caribe, nuestro gran amigo, el doctor Aquilino Vázquez García de México, presidente de la Liga Mundial de Abogados Ambientalistas, la Lima. A todos y cada uno de ustedes, bienvenidos. Con ustedes, el doctor Jorge Atilio Franza, director general de este conversatorio, quien hará la introducción de la temática de este evento. Adelante, Jorge. Muchas gracias, doctor Montes de Oca. Buenas tardes a todas y todos los presentes en este Zoom académico. Hoy estamos festejando el Día Internacional del Medio Ambiente. Este solamente es en realidad la Semana del Medio Ambiente, porque el 8 de junio, el domingo 8 de Pentecostés, se celebra el Día Internacional de los Océanos y está vinculado un poco porque el lema de este Día Internacional es el tema del plástico. Tenemos que ir un poco evolutivamente, cómo empezó todo este tema de la concientización. Y tenemos que ir a Primavera Silenciosa, el célebre bestseller de la bióloga Raquel Carson, publicado en 1962, que evidenció científicamente los graves efectos de la fumigación química. Esta obra es considerada trascendente por su aporte a la politización del problema ambiental y porque sentó las bases del movimiento ecologista. Como vemos, una mujer ha sido, y acá la importancia de las mujeres con el tema ambiental, porque una mujer ha sido la iniciadora de toda esta idea de conservación, de proteger el ambiente y sobre todo alertó sobre el empleo masivo de pesticidas en la actividad agrícola de Estados Unidos y se indicaba a las industrias químicas como responsables del envenenamiento de la tierra y consecuentemente de la muerte de la flora, la fauna y también del hombre, por una actividad que estaba generando un pasivo ambiental importante. Esto se reflotó también en la guerra de Vietnam con el agente naranja. De 1962 a 1971 se tiraron enorme cantidad de toneladas de foliante en las selvas de Vietnam para combatir a las tropas enemigas. Pero resulta ser que este agente naranja tenía dioxina y después en Estados Unidos hubo un movimiento en contra del uso de la agente naranja. Posteriormente, producto de todas estas inquietudes por la preservación del medio ambiente, el Mayo francés, Mayo del 68, donde surgen los movimientos ecologistas y sobre todo los partidos verdes europeos. Y la preocupación por este tema lleva al Club de Roma a contratar al Instituto Tecnológico de Massachusetts para establecer el informe de Meadows sobre límites del crecimiento en 1972. Estos límites planetarios son tomados por el Papa Francisco en Laudato Si. Y también es importante el informe de FUNEX, Suiza, de 1971, convocada por el secretario general de Naciones Unidas para material de estudio frente a la gran conferencia de Estocolmo
que es la del 5 de junio de 1972 al 16 de junio, y que por eso, por resolución de Naciones Unidas de diciembre del 72, todos los años se celebra el Día Internacional del Ambiente. Ahora, hay en Naciones Unidas hay un tema importante que quisiera compartir. A ver si me deja. La presentación. ¿Pueden ver en la pantalla? Perfectamente, Jorge. Adelante. Acá tenemos las grandes crisis ambientales que establece Naciones Unidas. El efecto invernadero, que tiene que ver con el cambio climático, pero en especial la destrucción de la capa de ozono, que hace que el sol penetre de una manera más agresiva en la atmósfera y que pone en riesgo nuestra salud si nos exponemos al sol en determinadas horas. El cambio climático, que es el eje de la encíclica Laudato Si, el clima como patrimonio común. Esto es importante y es un tema que inicia lo que se llama la triple crisis: cambio climático, biodiversidad y contaminación. Fíjense que acá tenemos alteración de lluvias, efecto en la agricultura, en las comunicaciones, la alimentación, las inundaciones urbanas, que en Argentina han tenido eco, sobre todo las últimas de Bahía Blanca y Campana Zárate, la interrupción de la cadena trófica, el plancton y fitoplancton, la fuente de vida. Es importante esto vinculado con la biodiversidad, la deforestación y la tala indiscriminada de bosques, el avance del desierto como consecuencia de la deforestación. Y el gran problema es el de la superpoblación mundial en las grandes megalópolis. Ahora, de esta triple crisis tenemos experiencias que datan desde 1959, por ejemplo, el desastre de Minamata en Japón, la contaminación por mercurio, producto de una empresa química que contaminaba la bahía de Tokio. La gente comía el pescado y el pescado tenía mercurio en su cuerpo y la gente se enfermaba y se moría. Otro tema también importante fue en julio del 76, Seveso, Italia, emanaciones de residuos tóxicos derivados de un accidente fabril. La contaminación del mar, que tiene que ver con la protección de los océanos. La catástrofe del hundimiento de la Moco Cádiz en 1978, en la Bretaña francesa, en el Mar del Norte, un derrame de petróleo que dejó una marea negra impresionante. Estados Unidos también con el problema ambiental, no es que el norte no se salva de la problemática ambiental. Acá tenemos el tema del Love Canal en agosto del 78, que es la construcción de un barrio y una escuela en suelos contaminados, una industria que depositó millones de toneladas de residuos tóxicos, se va del lugar, deja un pasivo ambiental impresionante, nadie lo limpia, se construye un barrio y luego una escuela y luego tienen que evacuar a las personas del barrio porque se estaban muriendo como producto del cáncer y los estaba volviendo vulnerables a todos. Este es un tema importante y es un tema de pasivos ambientales. En México, ahí tenemos una plataforma mexicana que explota producto de una explosión y que incendia y hunde la plataforma y hace un derrame de hidrocarburos impresionante en la zona de Campeche. También
Este es un tema importante. Bhopal, la Unión Carbide en la India, la fuga de la planta de pesticidas provoca miles de muertes. Más de 50.000 muertes hubo ese día que explotó. Y esto se debe a la baja inversión en protección ambiental que tenía la sede en la India, que no era la que tenía la Unión Carbide en Estados Unidos. Esto implicó un debate entre los países desarrollados y subdesarrollados. Esta es una de las más célebres, lamentables catástrofes. Chernobyl en 1986, en la Unión Soviética, la explosión de una central nuclear tiene como correlato que la gente tiene que evacuarse inmediatamente de sus hogares a 100 kilómetros alrededor de la central, porque la central tiraba radioactividad a la atmósfera, porque se había roto el reactor por un accidente humano. Bueno, Chernobyl fue el fin de la Unión Soviética, porque fíjense en que está en Kiev, cerca de Kiev, y actualmente está en Ucrania. Y ahí el tema de Rusia con Ucrania, una zona que era de la Unión Soviética. El Exxon Valdez, acá se trata de una contaminación costera en un ecosistema frío como es Alaska, y el choque del Exxon Valdez derrama petróleo en una zona costera que afecta a la playa. Y el Tribunal de Alaska hizo lugar y condenó a la Exxon a pagar por los daños y perjuicios, inclusive por el daño moral colectivo de la contaminación costera. La guerra. Fíjense en esto que fue los pozos petroleros en Kuwait, cuando es invadida las fuerzas locales por las potencias extranjeras. El catástrofe ambiental del Prestige, un buque petrolero que se hunde frente a las costas de Galicia. Este es un Chernobyl en cámara lenta, Fukushima, Japón. Se trata de un accidente de planta nuclear japonesa debido a un terremoto y a un tsunami. La planta tenía amortización para el terremoto, pero no pudo sostener el tsunami. Y acá esto nos vincula de nuevo con el Día de los Océanos. La gran marcha de plástico que hay, de basura de plástica en el Pacífico, desde Hawái a San Francisco. Es 5 veces la provincia de Buenos Aires o 3 veces el tamaño de Francia, para que vean la magnitud. El cambio climático, el retroceso de los glaciares. Desastres mineros en Brasil, un dique que se rompe e inunda con residuos peligrosos todo un valle. En el México, el tema del sargazo mexicano que afectó la vida turística de una zona de México importante, el Caribe mexicano. Sobre esto, nunca más. Pero yo creo que es importante tomar en cuenta que este año el lema es derrotar la contaminación plástica. Y el país anfitrión es Corea del Sur. Sin contaminación plástica es el programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Tenemos que ver que hay 400 millones de plásticos, de los cuales el 10% se recicla. Para el 2025 se está previsto un consumo de 516 toneladas y en el 2060 1.200 toneladas. Esto se trata de plásticos que se utilizan una sola vez y sobre esto hay que tomar en cuenta la economía circular, una economía que empiece con la reutilización, el reciclaje, la regeneración para el plástico. Esa es, de alguna manera, la solución. Posteriormente a la Conferencia de Estocolmo, que estableció el derecho al ambiente
sano para las generaciones presentes y futuras, aparece luego el informe Brundtland, el concepto de desarrollo sustentable, que está tutelado en el artículo 41 de la Constitución argentina. Es el concepto de desarrollo sustentable la base de Río del 92, Río más 10 o la Cumbre de la Tierra. Y luego la Cumbre de Johannesburgo, que afianzó el concepto de desarrollo sustentable, y Río más 20, el futuro que queremos, a 20 años de la Cumbre de la Tierra, para la erradicación de la pobreza y en el marco constitucional del desarrollo sustentable. En mayo del 2015 tenemos la Laudato Si, o sea que se cumplen 10 años de la encíclica este año. Y en septiembre del 2025 Naciones Unidas promulga los 17 Objetivos del Desarrollo Sustentable, que son 17 objetivos, 169 metas y 231 indicadores. Es importante la acción por el clima, el agua limpia y el saneamiento, la vida submarina que está presente en la protección de los océanos. Y luego el principio 10 de Río, que va a ser, que va a hablar Alicia Morales Lamberti, llega al Acuerdo Regional de Escazú el 22 de abril de 2021. La Argentina lo ratifica en el 2020, junto con México entra a regir en el 2021, el 22 de abril, el Día Internacional de la Madre Tierra. Tenemos que destacar la resolución 76-300, que habla de un ambiente seguro, limpio, sano, sustentable y saludable.